Hola, hola a todos, saludos. Les habla su profesor, el maestro Daniel Alejandro García Martínez. Soy su asesor virtual en este módulo de ética y responsabilidad social en los negocios. Para mí, la verdad, es un gusto estarla saludando, porque es la única oportunidad que tenemos para poder intercambiar puntos de vista, para ver las diferentes opciones que tiene la OVEG con nosotros, y en este caso, pues, para intercambiar indicaciones. Mi mi profesión, pues soy maestro, soy licenciado en filosofía y tengo una maestría en educación en línea, orgullosamente egresado del OBEC. Es un gusto el poder tener la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de lo que he aprendido y además, en esta ocasión, ver la parte ética en el ámbito laboral y profesional, ¿sí? Cabe mencionar que la ética es para todos muy sencillo el hablarla, el comentar acerca de ella, pero otra cosa muy diferente es aplicarla de manera concreta en el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque el ambiente laboral conlleva compromisos personales, profesionales, con el medio ambiente, etcétera, etcétera, y que son cosas que se deben de tomar en cuenta, ¿sí? La ética, como nos la han enseñado desde la primaria, pues es hacer las cosas buenas, el saber decidir entre el bien y el mal, el aplicar las reglas de manera correcta, el no caer en la corrupción, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando está uno ya en el ambiente laboral, pues son cosas que son verdaderamente comprometedoras porque en ocasiones el actuar de manera recta puede ser problemático para ciertas personas e incómodo para otras. Entonces, uno tiene que saber llevar el asunto para poder avanzar en este ámbito profesional sin tener se puede decir, un conflicto mayor. Es necesario saber nosotros que de la ética, pues la definición así real, la ética es la ciencia que estudia los actos del hombre, calificándolos como buenos, malos o indiferentes, ¿sí? Un acto bueno, un acto malo, pues dependerá de lo que uno esté haciendo. Este, la, bueno, ¿en qué sentido? Siempre y cuando aumente nuestro valor como persona, malo cuando depreciamos nuestro valor como persona, e indiferente cuando pues ni hace bien ni hace mal, pero diría la ética, no vale la pena gastar tiempo, invertir tiempo en hacer cosas que no dejan nada en beneficio del ser humano. Así que los actos indiferentes también pueden catalogarse como pues innecesarios, ¿verdad? En esta ocasión, el módulo inicia este, con una tabla a completar que tiene que ver con responder dos preguntas. ¿Cómo ser un buen profesionista y cómo hacer un buen negocio? ¿Sí? Y nos maneja algunos aspectos a considerar ahí, unos puntos de vista, creo yo, puntos de aproximación a esta respuesta. La primera es, el primero es, según la norma, en el bien particular, según el concepto universal, y por último, según la acción con valor de la responsabilidad. Esta es la clave que quiero que tomen en cuenta, ¿sí? La primera parte, para poder catalogar algo como universal, tiene que ver que afecta o modifica a todos, a todo, en todo momento y en todo lugar. Si algo queda fuera o si algo no lo incluye, entonces no puede catalogarse universal. Por lo tanto, si hablamos de hacer un buen negocio, tiene que ser bueno para todos. ¿En qué sentido? Todos los involucrados y a todos los que puede llegar a afectar. Sé que puede parecer un poco utópico el asunto de que para todos sea el beneficio. Pues podría parecer utópico, pero sí hay que buscar la manera de alcanzar, lograr la mayor cantidad de personas beneficiadas para poder considerar que es un negocio bueno, ¿sí? Que es bueno para todos. Algunos confunden aquí el aspecto de el valor de la responsabilidad con cumplir las normas y son casos muy diferentes. Cumplir con la norma es cumplir con lo que exige la ley, ¿sí? Siempre y cuando esté en la ley. Si cumplimos con eso, entonces se puede decir que estamos actuando según la norma. Pero cabe mencionar que éticamente hay leyes que no son buenas, pero que están en la Constitución, entonces tienen que ser respetadas o exigidas, pero no quiere decir que sean buenas. Entonces, no porque lo exige la ley quiere decir que sea bueno. Por lo tanto,
Hay muchas cosas, infinidad de cosas que están por encima de la ley o fuera de la ley, no de manera negativa, sino que la ley no las contempla, pero que son buenas. Entonces, por lo tanto, no podemos limitarnos a decir que las cosas buenas están limitadas a lo que diga la norma o la ley. Y por último, las acciones con valor de la responsabilidad. Aquí es donde hay que tomar en cuenta algo. Estas acciones son aquellas que surgen de la generosidad, que no son exigidas por la ley y que van más allá de las obligaciones. Es decir, una empresa socialmente responsable es una empresa que, además de cumplir con lo legalmente exigido, que con la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, aún quiere dar un poco más. Las acciones con valor de la responsabilidad van más allá de simplemente actuar como una persona responsable, ¿sí? Porque a veces tenemos a confundir este aspecto. Sí, hay personas responsables, trabajadoras, cumplidas, pero esto no tiene nada que ver con acciones de valor de la responsabilidad, porque estas acciones van más allá para ayudar siempre a terceros. O sea, tú eres el que va a hacer las acciones, tiene que beneficiar a alguien más allá, que a veces puede ser este, pues alguien totalmente desconocido, alguien propio a la empresa, pero que va más allá de lo obligado por la ley, ¿sí? Entonces hay que tomar mucho esto en cuenta. Igual la pregunta de cómo ser un buen profesionista va por el mismo camino, ¿sí? Ahora bien, pasamos a la actividad de la unidad número 2. La unidad número 2 es la participación en el foro. Cabe mencionar que los foros son muy importantes para la participación porque los foros son la única oportunidad que tenemos para intercambiar puntos de vista y opiniones, ¿sí? El intercambiar puntos de vista debe ser de una manera respetuosa y bien argumentada, ¿sí? Si tú estás realizando la actividad y haces la aportación inicial es el haber contestado las preguntas y haber subido el archivo ahí en las réplicas del foro. Este, Tienes que mostrar tu postura, ¿sí? ¿Tu postura en qué? A lo que hizo la protagonista del caso que se nos sugiere. El caso es el de María Antonieta, esta señorita que trabaja en una empresa y que está involucrada en un dilema en el que tiene que decidir qué hacer, ¿sí? Las preguntas que nos tenemos que contestar nos llevan a juzgarla o juzgar las decisiones que haya tomado ella. Yo la que menciono aquí, es necesario también considerar que hay que tomar en cuenta el contexto en el cual la persona toma la decisión. Desde fuera es fácil decir, está bien lo que hizo, está mal lo que hizo, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Pero hay que considerar el contexto. ¿Por qué? Porque pueden ser algún tipo de empleador que abusa del trabajador en el sentido de que si levanta la voz o se queja, puede generar un problema. Y, y esto, aunque pareciera de telenovela, son cosas que suceden bastante y en bastantes ocasiones. Entonces, el trabajador tendrá que valorar si levanta la voz, si no levanta la voz o qué implicaciones le puede llevar. Sé que es algo no favorable, sé que es una desgracia que suceda esto, pero llega a suceder. Entonces, para poder contestar si María Antonieta hizo bien o juzgó bien el hecho que le tocó en ese momento, hay que ser muy empáticos, ¿sí? Ponte en los zapatos de ella o hacia ti te ha pasado algo similar. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pasó? Aquí no hay respuestas negativas o equivocadas, ¿sí? Sin embargo, lo que tú digas, tienes que hacerlo de manera argumentada, ¿sí? ¿Por qué crees? ¿En base a qué crees esto? Puedes utilizar respuestas de alguna ley, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, de las normas, etcétera, etcétera. O simplemente bajo tu criterio argumentar el por qué estuvo bien, el por qué estuvo mal, o tú cómo hubieras actuado en esa situación, ¿sí? El foro, acuérdate que tiene como obligación hacer la aportación inicial y retroalimentar a dos compañeros, ¿sí? Revisas en el foro las participaciones de los demás y comentas a dos compañeros distintos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de enriquecer el trabajo de los demás. Pero por favor, que sean argumentaciones bien hechas, o sea, comentarios bien hechos. ¿Por qué? Porque no será válido, no será tomado en cuenta si me pones, estoy de acuerdo contigo, compañera, muy bien, o estoy en desacuerdo por esto. No, argumentar por qué estás de acuerdo, en que estuvo bien su respuesta, etcétera, etcétera, ¿sí?
De lo contrario, pues no se puede considerar esta participación o esta retroalimentación. Puedes hacer muchas más y de hecho yo te recomiendo no te limites a lo mínimo, puedes hacer más retroalimentaciones y eso claramente va a tomar en cuenta, lo voy a tomar en cuenta yo al momento de evaluar, ¿sale? Por último, las empresas con distintivo ESR. Aquí quiero compartir algo, ¿sí? Permítanme. Ok, ahorita aquí le estoy compartiendo el sitio web del CEMEFI. El CEMEFI es el Centro Mexicano de la Filantropía. Es la institución que en nuestro país se encarga de promover que las empresas obtengan el distintivo ESR. Si checamos por aquí, aquí miren, convocatoria para obtener el distintivo ESR en 2025, categoría empresas grandes. Hay por ahí también una categoría de empresas pequeñas. En fin, aquí el CEMEFI se encarga de catalogar esto. Dice aquí una fecha, informados a las empresas que participan en el proceso para obtener el distintivo ESR, que la fecha para concluir su inscripción se amplía al viernes 29 de noviembre, o sea, el día de hoy que estamos haciendo. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque el CEMEFI es el que se encarga de promover que las empresas participen y obtengan el distintivo ESR. Este distintivo, el distintivo ESR, se debe de encargar de promover en las empresas. Bueno, aquí lo están viendo, ¿sí? El distintivo ESR, de empresa socialmente responsable, es un proceso sistemático para medir y comparar el nivel de las buenas prácticas de la responsabilidad social a través de indicadores en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza. Hay que tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque en la evidencia que vas a entregar de esta actividad pide que coloques los índices y de hecho hay tres espacios ahí, tres columnas en la que hay que completar de los índices. ¿Cuáles son los índices? Esos que acabo de mencionar. Ámbito ambiental, social y de gobernanza. Son los tres índices que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Dice, está referenciado con la legislación nacional y normativas internacionales y contempla la revisión de evidencias para respaldar el grado de cumplimiento de la responsabilidad social y sostenibilidad de las compañías privadas con el fin de acreditarlas con un ícono de valor que las destaca y diferencia de otras empresas que operan en México y América Latina. Dato curioso aquí, hay empresas también en América Latina que también tienen el distintivo ESR. De hecho, por aquí hay un compañero de ustedes que es de otro país y él me entregó ya su evidencia enviándome empresas que laboran en su país y que ahí también se promueve el distintivo ESR. Dice, ¿cuál es la finalidad del distintivo ESR? La visión de SMFI al entregar el distintivo ESR es impulsar a las compañías a emprender acciones de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad que impacten de forma positiva a la sociedad. Más claro ni el agua en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el CMFI busca, busca eso, que la empresa dé un poco más. Estas empresas no son empresas que promuevan que tienen el mejor ambiente laboral o que los trabajadores tienen prestaciones superiores a las de ley. No, son empresas que van más allá, que dan más al medio ambiente, a la sociedad y en la gobernanza. La gobernanza tiene que ver con la manera de dirigirse internamente con sus trabajadores, con sus políticas internas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué empresas pueden ser? Pues hay infinidad de empresas. De hecho, y aquí te doy una indicación. Enfócate en las empresas que tengan el distintivo ESR. Hay muchísimas, pero no me caigas en las mismas. ¿En cuáles mismas? Las que puse en la lista de las empresas no permitidas. En la sección de avisos vas a encontrar las empresas no permitidas para esta evidencia. ¿Por qué? Porque caen mucho en el plagio de información. Por desgracia, muchos compañeros de otras generaciones, no digo que esta en particular, buscan copiar la tarea de alguien más y colocarla. Y casualmente me ponen las mismas empresas.
Entonces te invito a que revises la sección de avisos. Ahí hay una indicación especial para esta evidencia, ya que si me pones esas empresas, tu evidencia no va a ser válida, ¿sí? Entonces, ¿qué empresas tienen el distintivo ESR? Es muy sencillo. Busca en Google, así, empresas con distintivo ESR, te vas a tener una gran lista de ellas. Mira, te voy a compartir esto. Ok, yo puse en el buscador empresas con distintivo ESR 2024. Me pareció, perdón, este sitio web de Valor Compartido, que es una página afín al CEMEF. Y el CEMEFI reconoce aquí, dice, a 1035 grandes empresas con el distintivo ESR. Así que si hay más de 1000, por favor, elige diferentes. No te vayas a las mismas, porque a veces las mismas aquí ni siquiera aparecen en el primer listado. Mira, aquí aparece Industrias Ble. Aquí aparecen las primeras que antes no tenían distintivo ESR, ¿sí? Aquí están los años que son los años que lo van a tener y cuántas veces lo han tenido, ¿no? El distintivo ESR. Entonces aquí está la primera, Industria Ble. Está en el Estado de México y es una industria enfocada, dice, servicios de alojamiento temporal de preparación de alimentos y bebidas. Entonces hay que enfocarnos en esto. Ya viendo eso, busco el sitio web de la compañía y aquí me aparece. Este es Ble, ¿sí? Tú me dirás, ¿qué hago con esto? ¿Cómo sé si tiene el distintivo SR? Muy sencillo. Todas las empresas que tienen el distintivo SR buscarán la manera de promocionarlo y mostrarlo en todas sus publicaciones. Generalmente en los sitios web viene hasta en la parte de abajo. Entonces nos vamos hasta la parte de abajo del sitio web y aquí aparece. El distintivo ESR tiene que estar bien visible. Si tú buscas una empresa y no aparece el distintivo ESR en su publicación, seguramente no tiene el distintivo ESR, ya que es muy curioso o es muy raro que una empresa no haga modificaciones a su sitio web de algo por lo que concursaron, ¿verdad? Algo que tienen que mostrar. Entonces, aquí ya está la empresa socialmente responsable, está el distintivo. Muchos dirían, ¿y entonces qué? ¿Cómo saber qué es lo que hace la empresa o cómo maneja? Revisando el sitio web, pues vamos a ver qué es lo que ofrece, lo que tiene, etcétera, etcétera. En su misión y visión va a tener datos relacionados al por qué están comprometidos con la sociedad, qué es lo que hacen, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena que revise los sitios web de cada compañía que vayas a elegir. Y por favor, no me pongas los mismos de siempre. Porque hay quienes se ponen a Grupo Modelo. Y Grupo Modelo creo que ya ni existe. Ahora es Grupo Heineken quien compró Perdón, Grupo Modelo sí existe. Hay una cervecería, perdón. La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Esta cervecería Cuauhtémoc Moctezuma es una cervecería que está en Monterrey, pero que ya tiene varios años que se vendió a Grupo Heineken. Entonces, ahora Heineken es la dueña de la empresa esta. Y me siguen poniendo cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Ya ni existe. Y me la siguen colocando. Así que por favor, checa esto, porque este sí va a ser un detalle, como dice aquí en este sitio web, de honestidad, en la que hay que tomar mucho en cuenta este asunto y cómo evitar este tipo de uso. ¿Sale? Por último, en todas las evidencias se está pidiendo que coloques tú referencias en APA de séptima edición, según las normas APA. Las normas APA es una de tantas maneras que hay para referenciar las investigaciones. Cabe mencionar que tú como estudiante de licenciatura tienes que tener ya ese conocimiento del uso de las normas APA. No tengas miedo de cómo hacerlas. De hecho, las normas APA le dan fortaleza a tu trabajo, ¿sí? A tu trabajo de investigación. Te voy a compartir la última pantalla en la cual, si a ti se te dificulta cómo hacer una referencia según las normas APA,
puedas hacerlo de manera sencilla. Yo particularmente, yo particularmente promociono, por decir así, este sitio web. De hecho, es ahí de la competencia. La red UNIT o la UNIT tiene este sitio web en el cual tú puedes elaborar la referencia o APA. También lo puedes hacer en tu procesador de texto, en el Word. Hay una manera de hacerlo muy sencillo, pero en caso de que se te dificulte, yo recomiendo este link de este sitio web en el cual puedes hacerlo de manera muy sencilla. ¿Sí? Entonces, te vas al tipo de fuente que estás consultando. Generalmente son páginas web, entonces le damos página web. Hay que completar. De preferencia, hay que buscar, si es de empresas y que no te va a dar un autor como tal, puedes poner el nombre de la empresa. La fecha en la que tiene la publicación, si es que tiene fecha. Pues, generalmente esas que estamos buscando aquí son de empresas con distintivo ESR, entonces tiene que ser forzosamente 2024. Título del artículo es el título de la página web o la empresa que estás buscando también. Lugar de publicación, pues, el sitio web, casa publicadora, en fin, completa los datos y agrégalos. Mientras más datos tenga, mejor. Y ya cuando la haces, le das crear ficha y te va a dar literalmente la referencia ya hecha. Nada más copias, pegas y colocas en el lugar donde debe de ir. Es una manera sencilla. Faltaría un poquito pulir un poco más ese asunto de las referencias APA, pero al menos de mi parte quedaría yo satisfecho con que te des cuenta que existe una posibilidad sencilla de cómo trabajar este tipo de elementos. Pues bien, de mi parte sería todo. Agradezco mucho el que te hayas conectado el día de hoy a esta reunión. Si no puedes estar conectado, conectada, te recomiendo que ojalá la estés viendo. Lo dejaré por ahí en la sección de avisos para que la puedas consultar en el tiempo que te sea posible. Agradezco tu asistencia y que pases una muy buena tarde.